Entonces, ya estando mi mami en el hospital, bueno, ya internada, yo no sé cómo fue el motivo, cómo le hizo que cómo le hizo ella para que yo pudiera entrar a cuidarla. Que en realidad estaba yo muy chica, no entiendo por qué, no me acuerdo por qué o cómo le hizo, ¿no? Para que me dieran permiso de entrar. El chiste que ahí estuvimos todo el día, el 11, yo creo que como a las 5 o 6 de la tarde. Llega mi hermano, por ahí perdido, mi hermano, el José. Pues él llega y me dice, ¿sabes qué, flaca? Porque él así me dice, ¿sabes qué, flaca? Pues vete a la casa, vete, báñate, come y te regresas porque yo me tengo que ir a trabajar. Ok, ya agarré y me fui a la casa, pero ya estaba. Hubo un rato con mi mamá, todavía hablaba, todavía platicaba, pero como de mediodía en adelante mi mamá ya no reaccionaba, ya estaba muy mal, muy grave. Entonces me fui para la casa y yo creo que más tardé en llegar a la casa cuando llega mi cuñada, o sea, la que era esposa de mi hermano, y me dice, ¿sabes qué, Chela? Porque pues así me conocen todos por allá. Y me dice, ¿sabes qué? Pues hay que sacar todo, hay que avisarle a la gente, a las personas, ¿no? Había muchas personas que nos apoyaban mucho, pues para que empiecen a sacar todo y para que empecemos a hacer lo de, porque pues, tienen que traer a tu mamá. Y ya. Y ahí es donde empieza nuestro calvario, de todas. Porque cuando mi mamá falleció, mi hermana la mayor ya estaba casada, ya tenía a su hijo el mayor. No me acuerdo si nada más tenía él o también tenía a, a su hija, la que le sigue al mayor. Entonces, entonces, pues ya, para el caso que ya estaba grande, digo, ya se había casado mi hermana, ya estaba casada, entonces ya nada más estábamos solas mi hermana Amanda y yo. Nos quedamos nosotras. Cuando muere mi mamá, pero ellas todos vivimos en la casa de mi mamá. Cuando muere mi mamá, mi hermano José nos separó a todas. O sea, manda a mi hermana Laura, la mandó. O sea, bueno, el chiste que nos separó. Hizo corredera de gente en la casa, pues. A mi hermana Laura la mandó con su esposo y se salieron de la casa. A mi hermana Amanda la mandaron con unos parientes. Eh, creo que en la Ciudad de México. Y pues yo me quedo con él, pero yo me quedo con él porque, les vuelvo a repetir, mi mamá tenía sus tierras, tenía sus cafetales, sus fincas, sus terrenos, su casa. Y mi papá, como había trabajado en el ferrocarril, nosotros teníamos una pensión de orfandad y nos había dejado un seguro de vida y a mi mamá una pensión de viudez, o sea que pues sí, teníamos de dónde, ¿no? Entonces esa era la razón por la que mi hermano supuestamente quería que alguien de nosotros se quedara con él. Entonces, pues mi hermana como estaba muy chiquita y ya yo me quedé con él porque pues ya yo ya podía trabajar. Y como desde que mi mamá vivía, pues yo ya trabajaba con ella, pues no había ningún problema. Entonces ya me iba yo a vender con él o nos dedicábamos a los cortes de café. También ya desde muy chica empecé a trabajar en casa. Entonces, cuando ella muere, pues ya nos hace, nos separó todas, pues. Pero pues a mí desafortunadamente pues me tenía ahí con él, pero pues por lo del dinero, ¿no? O sea, no por otra cosa, no porque me quisiera tanto, no porque quisiera cuidarme. Entonces, pues yo para entonces ya
podía yo trabajar, ya iba yo, ya venía yo, ya, o sea, ya era como que un poquito independiente, ¿no? O sea, a pesar de que estaba yo muy chica, pues era un poco independiente. Entonces, mm, cuando él, cuando mi hermano, este, pues por ejemplo en diciembre, pues, yo recuerdo que en diciembre del año siguiente me parece, ujú, de ya del año siguiente él empieza a comprar cosas para tener para las ventas cada año, ¿no? O sea, digo, para el transcurso del año. Entonces, yo veía cómo se iba a la Ciudad de México a comprar sus cosas para su venta y cómo compraba cosas para él y para su familia, ¿no? O sea, ropa, zapatos y todo bien chingón, ¿no? Y pues la verdad no. A mí en realidad luego me decía, haz de cuenta que toda la semana trabajaba con él. Bueno, cortaba yo en la finca de mi mamá, no trabajaba con él. Cortaba yo de lunes a viernes y ya el viernes me decía en la noche, ¿sabes qué? Mañana te vas a cortar a lo ajeno para que puedas comprarte lo que necesites. No mames. ¿Qué tanto podía cortar en mediodía? Entonces, bueno, pues ya, así le hacía yo. Y créanme que a pesar de que teníamos de dónde, pues yo andaba peor que limosnera, con los zapatos rotos, con la ropa desgastada, piojosa, a veces andaba mugrosa. O sea, entonces, muy descuidada. Entonces, pues así empezó, así. O sea, ya de por sí nosotros tuvimos una niñez muy, muy triste, muy solas. Después mueren ellos. Y con todo esto, pues la verdad se hace mucho más pesado, mucho más triste, mucho más difícil, ¿no? O sea, y la verdad yo sí me sentía muy sola. Porque pues cada de ellos en su mundo y ellos... Y me sentía yo muy mal. Me sentía yo como no sentía yo que encajara yo ahí, ¿no? Bueno, pues ya pasó un poquito el tiempo y la verdad yo sí me choqué, yo lloraba por las noches y de tristeza, ¿no? De soledad, sí me sentía yo muy sola. Y tomé la decisión de irme para México, supuestamente a buscar a mis parientes. Cuando yo me salgo de la casa, en aquel entonces todavía había tren. Me salgo de la casa y me fui en tren hasta México. Llego a México y pues me fui a buscar a mis parientes. Estuve un tiempo viviendo con ellos, pero en realidad pues me sentí una carga para todos, ¿no? O sea, me sentí yo muy mal, me sentí yo triste, sola, muy sola. Yo siempre voy a hablar de la soledad cuando yo era muy niña porque la verdad creo que era mi única compañera. Después yo me sentí yo como si estuviera yo ya a fuerzas. Uno se da cuenta, ¿no? Cuando ya hay más gastos, que hay que comprar más comida y que esto y que el otro. A lo mejor no me lo decían, pero yo me daba cuenta. Desafortunadamente cometí varios errores con ellos. Pero yo tenía que salirme también de ahí porque no me sentía yo a gusto ahí. Me fui con otra parienta. Cuando llego ahí, igual pasa lo mismo, 2, 3 días, 4 días, a lo mejor un mes y medio. Tranquilo todo, ¿no? Ya después como que ya eres una carga. Un hijo de mi parienta, porque no voy a mencionar nombres ni nada de eso, porque no quiero ofender a nadie, me llevó a un lugar a trabajar, ahí mismo en México, bueno, ahí en el estado, Teotihuacán, en San Sebastián, San Sebastián Jolalpan, Teotihuacán, en el estado de México.
había un lugar en donde creo que se llamaba Solidaridad, en donde se les seleccionaban tunas cuando había cosecha. Entonces, pues me llevó y estuvimos trabajando un tiempo. Em, Ahí conozco, gracias a Dios, conozco a la que ahora puedo decir es mi hermana, a la que puedo decir ahora es mi familia. Conozco a Leti, a mi hermanita. Muchas gracias, Leti. Conozco a Leti ahí trabajando en ese lugar y en una ocasión, pues ya trabajando ahí, ya hice mucha amistad con ella y me compartía su comida y así, ¿no? Y ya en una ocasión me dice, ¿sabes qué? Arcelia, va a salir mi sobrina de la primaria, le van a hacer una pequeña comida en la casa. Ok, ya me dice, pues vamos mañana, después del trabajo, no me acuerdo, sí, creo que sí. Yo, sí, está bien. Y ya me fui con ella. Y ahí es donde conozco a toda mi familia. Saludos. Saludos a toda mi familia Martínez en San Sebastián Jolalpan. Y pues ahí es donde conozco a mi mamá Elvira. Conocí casi a la mayoría de la familia. Y me dicen, ¿sabes qué? Pues ya después pasó el tiempo, casi iba yo todos los días para allá. Leti me llevaba casi todos los días, íbamos a comer a veces para allá. Y ya se dieron cuenta que estaba sola. Y pues todo el tiempo, la verdad, todo el tiempo, pues me la pasaba triste, ¿no? Y mamá Elvira se daba cuenta. Entonces me dice, ¿sabes qué? Tú no tienes por qué estar sola. Entonces, pues vente para acá con nosotros. Y fue como yo llegué con ellos, con mamá Elvira y con papá Chavita, con mi hermana Conchis y con Nati, o sea, con todos mis hermanos allá, con mis hermanos Martínez. Entonces, ahí es donde ya empieza una nueva vida para mí. Conozco nueva gente, nueva familia. Empiezo a trabajar, termino la cosecha de la tuna y me empiezo a trabajar, conseguí trabajo en un lugar, en un restaurante, en las orillas de las pirámides. Hay muchos restaurancitos de comida típica de allá. Entonces, pues ya, entro a trabajar ahí, pero para entonces yo ya había conocido a un niño muy lindo, un niño que me daba mucha atención, que me cuidaba, que luego llevaba de trabajar y me decía, ¿ya cenaste? Vamos, te invito. O me llevaba así un chocolatito, una paletita. Y eso me hacía sentir muy bien, ¿no? Porque ya no nada más era el amor de mi mamá Elvira. Con ella conviví mucho. Entonces, aparte de que conviví con ella, me enseñó muchas cosas, me enseñó a cocinar, me enseñó a coser, me enseñó... También nos íbamos a vender con mis hermanas en el tren. Luego mi mamá Elvira nos hacía comida y nos íbamos a vender al tren. Y nos íbamos a vender comida. Y ya por nuestra parte hacíamos bolsitas con agua de sabor y con frutas. Las bolsitas y nos las llevábamos a vender por nuestra parte. Entonces, conocí a este niño y ya este niño me llevaba al trabajo. Era muy bonito, era muy bonito porque teníamos que atravesar todo el pueblito de San Sebastián, de orilla a orilla. Entonces, pues sí, este niño era muy lindo. En aquel entonces era muy lindo. Me acuerdo que en las tardes y luego también me llevaba al trabajo y luego en la tarde me iba a recoger, me iba a traer y luego casi siempre andábamos tres. Él, su hermanito y yo, éramos nosotros tres. Entonces, y así pasó mucho tiempo, pero no recuerdo el motivo porque tuve que regresar otra vez a Pacho. Regreso a Pacho y empiezo otra vez mi calvario. Regresé a Pacho porque creo que no tenía yo papeles, no tenía yo no tenía yo acta de nacimiento, no, nada de eso tenía yo. Entonces, pues por eso creo que fue el motivo por el que regresé. Y me vuelven otra vez.
que tienes que trabajar, que me tienes que ayudar, que hay que arreglar los papeles porque todos los bienes de mi mamá estaban intestados. Entonces, pues me pongo a trabajar.